20 segundos. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos que nos acompañan para ver la transmisión que estamos haciendo desde la iglesia Fresno Hispana. El salmista dijo así en el Salmo 8: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo los aves de los cielos y las peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bienvenidos a la iglesia hispana de Fresno, donde queremos abrir nuestros brazos para recibirte en este lugar. Welcome to Fresno Hispanic. Es un gozo tenerte con nosotros aquí en esta programación. Gracias. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Señor, gracias por tu misericordia. Esta mañana abrimos nuestros corazones al sentarnos a tus pies para escuchar tu voz, pidiendo que en medio de esta situación que estamos viviendo, tú nos puedas confortar y puedas susurrar palabras de amor y de esperanza a nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estimado amigo, aunque el edificio de la iglesia Fresno Hispana está cerrado, el evangelio y la predicación del mismo no se ha terminado. Seguimos a todo vapor, trabajando para transmitir para ti y para darte los mensajes de esperanza que necesitas hoy en día. Y al mismo tiempo también tenemos gastos y seguimos también con nuestras necesidades. Todos nosotros los que podemos trabajar todavía, queremos animarte a ti para que tú también puedas seguir entregando tus diezmos y tus ofrendas a la iglesia. Hay varias maneras en las cuales podemos hacer esto. En nuestra pantalla de Facebook tenemos el P.O. Box para que usted pueda enviarlo por correo, y debe ser en un cheque porque no se puede mandar en efectivo. Así que puede hacer un cheque, ponerlo y mandarlo al P.O. Box. Segundo, usted puede entre lunes y martes de 9 a 12 del día, nuestra secretaria Esther Thompson está en la oficina. Ella lo recibirá con cuidado de una distancia física para que usted lo pueda entregar ahí. Y tercero, usted puede ir a Adventist Giving en la Central California Conference y luego escoge la iglesia Fresno Hispanic y usted podrá hacer un donativo online también allí. ¿Okay? Queremos agradecerte por la disposición a ayudar y a dar y a compartir para que otros puedan tener también. El libro de Malaquías dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego dice Malaquías que Dios dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, y reprenderá también al devorador. Así es que Dios se va a encargar de que tú puedas tener suficiente para tu renta, para comer, para tu hipoteca y para tus necesidades básicas. Otro pasaje en la Biblia, en el libro de San Mateo capítulo 6, el verso 33, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto implica las necesidades básicas: agua, comida y vestido. Es básicamente lo que necesitamos. Dios dice que Él te proveerá para esas necesidades. Sé fiel con Dios, regrésale sus diezmos y sé generoso con las ofrendas,
y que Dios derrame su bendición sobre ti al derramar tus bendiciones sobre otros también. Bienvenido a esta iglesia. Gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a tener un canto especial por Carolina Aguilar. Dame a Cristo, que es lo que el mundo necesita. Bienvenida, Carolina. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo, dame a Cristo. Dame a Cristo, no me importa lo demás. Dame a Cristo. En la noche al descansar, en la noche al descansar, en la noche al descansar, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, no me importa lo demás. Dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, al momento de morir, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, no me importa lo demás, no me importa lo demás, no me importa lo demás, dame a Cristo. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Amén. We begin our sermon. You're going to introduce? Yes. Friends, amigos, estamos felices de encontrarnos nuevamente con ustedes, como dijimos hace unos momentos. Esta mañana el pastor Eri Pérez, conferencista, evangelista de la Conferencia Central de California, nuestro pastor porque va a la gran mayoría de las iglesias español e inglés, estará con nosotros aquí esta mañana para presentar el pan de vida enviado del cielo a través de nuestro pastor Eri. Pastor Eri Pérez, bienvenido. Nos da una alegría tenerle aquí con nosotros. Bienvenido. Es un privilegio, un placer estar con ustedes y reunirnos de este medio para compartir un tema indispensable, crítico, especialmente para
los tiempos en el cual nosotros nos encontramos. Amén. Pastor, quisiera pedir su asistencia. No quiero que usted se vaya, al contrario. Aquí los dos vamos a trabajar juntos. Ustedes van a ver por qué. Para el beneficio de todos nosotros. Sabemos que tal vez tenemos un buen número de personas que nos están viendo, sea hoy o en otro tiempo en el futuro. Y queremos invitarle desde ya que busquen sus Biblias, o por lo menos que busquen un cuaderno o algo en el cual pudiesen apuntar algunos de los puntos que se van a sobresaltar y subrayar en esta mañana. Un tema indispensable, como digo, para nuestro tiempo. ¿Qué parece si nosotros comenzamos con una palabra de oración, pastor? ¿Vamos a hacerlo? ¿Nos dirige? Claro que sí. Bondadoso Señor, gracias por tu misericordia. Estamos viviendo en tiempos, Señor, de suma dificultad para este mundo. Hay muchos enfermos, el potencial de contraer este virus como estos, cuando podemos nosotros ver cómo tú has cuidado y has guiado a tu pueblo en el pasado. Eso nos da la certeza de que hoy también nos ayudas en el presente y que el futuro está en tus manos. Podemos plenamente confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Lo ponemos en tus manos. Y ahora, al hablar el pastor Eri Pérez, rogamos que tú lo utilices una vez más como tu siervo para darnos el mensaje que tú tienes en esta mañana. Bendícenos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor. Amén. Comenzamos en el libro de Mateo, capítulo 23. Nosotros encontramos a Jesús en el templo. Sería la última vez que se encontraría Jesús en el templo de Jerusalén antes de ser sepultado, crucificado y sepultado. Por 3 años y medio Jesús había estado llevando el mensaje de salvación. Había hecho innumerables milagros. Finalmente, Él sale de ese templo y al salir con sus discípulos, en Mateo 24, la palabra de Dios nos dice algo muy importante y fundamental para nuestro tema en esta mañana. Mateo 24, comenzando en el versículo el 1 y el 2. Pastor, ¿no los puede? Claro que sí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, al salir, los discípulos le comienzan a dar un tour o un paseo del templo, como que si Jesús nunca lo había visto. Ahí, para no ocupar tiempo del tema, no voy a entrar en los detalles. ¿Por qué? Porque eso es importante, entendiendo lo que había ocurrido en el capítulo anterior, en Mateo 23. Pero Jesús allí, al ver el templo, al ver los edificios, le dice algo que deja a los discípulos anonadados, asombrados, perplejos. Le pronuncia que ese templo que ellos veían, ese templo que ellos admiraban, estimaban, que ese templo un día sería destruido al punto que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora, para la mente judía en aquel tiempo, el templo era algo tan significante, era algo tan importante, que esa declaración dejó a los discípulos muy asustados. Porque para ellos la destrucción del templo solo puede significar lo que ellos señalan en el versículo 3. Pastor. Note lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Nota lo que dice. Muchas veces nosotros leemos este pasaje y pensamos que lo entendemos, pero propongo de que Jesús está diciendo algo que aún
yo estoy comenzando a comprender a un nivel aún más amplio, o mejor dicho, más específico. Hoy veremos. Jesús, al decir esto, primero se encuentran los discípulos sentados en el Monte de los Olivos. El año pasado, pastor, usted estuvo con nosotros. Un buen grupo de nosotros fuimos a la Tierra Santa y allí anduvimos por Jerusalén y subimos al Monte de los Olivos. Correcto. Yo me recuerdo estando parado a donde ahora es una iglesia, no me acuerdo el nombre de esa iglesia, pero en ese paisaje nosotros podíamos ver claramente la ciudad de Jerusalén, con las murallas, con el templo, el templo, Dome of the Rock, how do you say that? La media luna de la roca. Bueno, the Dome of the Rock, es un templo que ustedes pueden ver, es un templo musulmán. Sin embargo, Jesús 2000 años atrás, desde el punto donde nosotros estábamos, había un valle que dividía el Monte de los Olivos, el Valle Kidrón. No estoy hablando ni de media milla, es como tal vez 3/4 de milla, pero se ve clarito y ahí se puede ver el edificio mármol blanco, un edificio espectacular, una de las obras majestuosas del mundo antiguo. Y allí los discípulos, viendo ese panorama, Jesús sentado, vienen y le preguntan si ese templo será destruido, si no quedará piedra sobre piedra. Simplemente puede significar una sola cosa. Y le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué cosa, pastor? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Nota lo que dice. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Señal. ¿Es plural o singular? En realidad aquí como lo leemos es singular, pastor. En el griego es interesante porque cuando uno va al griego también lo indica singular. Y nosotros, yo como evangelista, usted como pastor, nosotros típicamente presentamos Mateo 24 y le ponemos de título las señales de los tiempos. Sin embargo, desde este inicio nosotros vemos que los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esa idea queremos desenvolver en esta mañana. ¿Por qué lo entiendo así? Tal vez usted o algún familiar ha caído o le ha llegado un video de un señor que se llama, yo creo que es Daniel Cuccaro. Daniel Cuccaro es un amigo muy cercano al pastor, bueno, al hermano David Gates. Que tiene un ministerio muy abarcante en Sudamérica, pero han hecho unas declaraciones un poco asombrosas y para mí personalmente temerosas, en el cual implican de que nosotros ya hemos comenzado el tiempo de angustia, en el cual nosotros ya no es tiempo de mudarnos a las aldeas, sino de vender todo e ir para el campo, porque en cualquier momento comenzará la persecución y están insinuando que esta pandemia es la señal que Dios está usando para que su pueblo se prepare en el campo. Queremos ver si eso tiene base bíblica en esta mañana. Ahora, no puedo entrar en todos los detalles, pero sí quisiera subrayar algunos de los detalles. Comenzamos ahora a buscar la respuesta de esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, Jesús comienza en el versículo 4, interesantemente, y esta idea la repite tres veces en el libro de Mateo capítulo 24, en este mismo sermón. Comenzamos en el versículo 4. Claro que sí. Muy bien. Mateo 24 y el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad
que nadie os engañe. Ok. Me pasa una cosita aquí que tengo que tengo que resaltar aquí. Mirad que nadie os engañe. Primeramente, where is verse 3? Is this here? No. Okay. No. Further up. Okay. Went too far. Well, no, don't worry. Disculpen mis hermanos. No tengan miedo que yo voy temblando. Okay, this is it, right? Up here. All right. That's 7. That's 7. So did I go past it? That's right there. Okay, Right there. here we go. Y estando- Ahora, Jesús dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Jesús está preocupado. Incidentemente, ¿a quién le está hablando Jesús aquí? ¿Le está hablando a los gentiles? ¿Está hablando con la multitud? ¿O está hablando con sus discípulos? Dice que hablaba en el versículo 3, dice que sus discípulos se le acercaron aparte. Eso era solo Jesús con sus discípulos. Y Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el enemigo haría todo lo posible para engañar a ellos, no solo al mundo, porque ya el mundo lo tiene, vamos a decir, engañado. Pero Jesús dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que, Yo soy el Cristo Y y a- a muchos se engañarán. y a muchos engañarán. So, esta idea de falsos cristos no puede ser una señal definitiva del fin del mundo. ¿Por qué? Porque siempre han habido falsos cristos, siempre han habido falsos profetas. Desde los días de los apóstoles había muchos que se llamaban o profetizaban. O sea, esta idea de falsos cristos y falsos profetas es una idea que nosotros podemos trazar la historia del tiempo que nos señala esto ha ocurrido, incluyendo, sigamos un poquito más, pastor. Claro que sí. En el verso 5 Cinco. dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Continuando. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, hay mucho aquí. Vamos a empacar. Jesús primero dice que habrán guerras, rumores de guerras. También dice que reino se levantará contra reino y nación contra nación. Pero él también dijo que esto es, mirad que no os turbáis, porque estas cosas han de suceder o han de pasar. Y el fin aún no está. Entonces dice que habrá hambres y pestes y terremotos. Ahora vamos a ver esta idea de guerras. ¿Desde cuándo hemos tenido guerras? Pues desde antes de Cristo. Desde el comienzo de la historia humana, vamos a decir, desde que el pecado ha entrado, nosotros vemos desde Génesis capítulo 4 el resultado de la guerra con Abel y Caín. Nosotros hemos visto guerra y la Biblia está llena de historias de guerra. Uno de los grandes héroes de guerra fue el segundo rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? Exacto, David. Vemos que guerras no pueden ser la señal porque eso lo hemos tenido. ¿Qué más dice? Nación contra nación y reino contra reino. Es interesante porque esa idea de nación contra nación y reino contra reino tiene un significado que nosotros pensamos, bueno, eso es, ¿y para qué Jesús va a decir habrán guerras y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino? ¿Serán todo eso la misma idea? Bueno. Mira lo que dice Isaías 19 y versículo 2. Isaías 19 y versículo 2. Nota lo que dice el pasaje. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor está... No, it's further up. Yes, okay. Aquí está. I think it's right here. That's it, ajá. Ajá. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Nota, Jesús dice, y habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué es lo que quiere decir reino contra reino?
No estamos hablando de los Estados Unidos contra China o contra Rusia o contra el Corea del Norte. Cuando Jesús dice la frase reino contra reino, nación contra nación, Él está hablando de alborotos, de guerra civil, contiendas, conflicto social dentro de nuestro país. Queridos hermanos, nosotros estamos viendo esto y hemos visto esta situación, incluso las guerras civiles. Nosotros hemos tenido en muchos de nuestros países, hemos tenido revoluciones. Yo vengo de Cuba y en Cuba esa revolución lo que resultó una gran desgracia para nuestro país, que ahora mismo está sufriendo por esas mismas ideas. Cuando Jesús dice guerra y rumores de guerra, es obvio. Pero nación contra nación, reino contra reino, es lo que nosotros hemos visto, es lo que nosotros veremos. Tal vez esta pandemia puede despertar algún alboroto interno dentro de nuestro país. El acceso a comida, alimentos, la falta de dinero, de empleo, pueden causar dificultades que aún nosotros podemos ver dentro de nuestra nación contra nación, o sea, ciudadanos contra ciudadanos. Pero Jesús dice también que habrá hambres, pestes y terremotos. Así es. Hambres. ¿Desde cuándo hemos tenido hambre? Desde todo el tiempo. Siempre hemos tenido hambre. Guerras, ¿es señal de la venida de Cristo? Uno puede decir, pero si la hemos siempre tenido es muy difícil de identificar. Incluso algo que debo de enfatizar. ¿Qué es una señal? Es un prodigio. Una algo señal particular. Pero ¿cómo nosotros podemos determinar? O sea, la señal tiene que ser, por lo menos, tiene que ser algo visible. Muy bien. Para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Tiene que ser algo recognizable. Reconocible. Tiene que ser algo que yo puedo ver y reconocer y conectar con lo que Jesús dice específicamente. Vamos a ver eso adelante. Así que, pastor, entonces estamos viendo aquí que ellos pidieron por una señal. Ellos pidieron por una señal. Y Jesús les dio un repaso de lo que sucedería, pero no era la señal. Bueno, vamos a llegar allí. Muy bien. Vamos a llegar ahí y cuando lleguemos ahí va a ser tan claro que, como me hizo a mí, despertó un bombillo, pero tan importante. Una señal es algo visible. Una señal es algo que también podemos reconocer. Y también hay dos diferentes tipos de señal. Hay una señal que es simplemente para informarnos de algo. Pero la mayoría de las señales son una señal que nos indica para tomar acción. Por ejemplo, cuando estamos manejando, vemos las señales que nos indican cuándo llega nuestra salida, para que nosotros sepamos. Cuando nosotros vemos la señal de pare, nosotros sabemos que parar. O sea, las señales por definición nos llevan a tomar algún tipo de acción. Así es. Y es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Esos tres elementos tenemos que encontrarla en esta señal que Jesús les da a los discípulos. Y la podemos encontrar en Mateo 24. Sigan con nosotros. Claro. Vamos a ver. Jesús dice guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Todas estas cosas las hemos visto. Hambre, la hemos visto. Pestes. ¿Qué es lo que es una peste? Plaga, enfermedad. Sí. Lo que nosotros estamos experimentando hoy. Esta pandemia. Antes era Zika o influenza o Ebola, seda, tantas diferentes cosas. Lepra, otra enfermedad, indudablemente. ¿Hemos visto esto en la historia humana? Claro que sí. Siempre hemos tenido hambre, pestes, terremotos. Cuando Cristo murió, hubo un terremoto. Han habido terremotos desde antes. Bueno, vamos a decir, podemos deducir que desde el diluvio nosotros podemos deducir que han habido guerras, nación contra nación, pestes y todo esto. No es la señal todavía que los discípulos pidieron. La señal, estamos por llegar a ella realmente. Bueno, mira lo que Jesús dice después que Él dice terremotos en diversos lugares. ¿Qué dice el próximo versículo? El próximo versículo, no lo tengo aquí. Dice, scroll up.
Muy bien. Sí. Estamos aquí abajo. ¿Dónde está? Nación Verso 8. Verso 8. Ajá. Y todo esto será principio de dolores. Ok, so Jesús dice guerra, rumores de guerra, nación contra nación, hambres, pestes, terremotos. Esto es el principio de dolores. So, todos estos en un conjunto nos indican que ese es el momento en que los dolores están comenzando para la mujer de parto, ¿verdad? Bueno, Por así decirlo. vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 3 y 4. Mira lo que la palabra de Dios, porque la misma palabra que Mateo empleó aquí por dolores, aquí Pablo la usa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Mira lo que dice. Voy a leer desde el verso 2, dice. Sí, desde porque el 2. vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí está. Nota, esta idea de dolores de parto, cuando Jesús le dice a los discípulos, guerras, hambres, pestes, terremotos, estos son los principios de dolores de parto. ¿Cómo es? Yo nunca he dado a luz, pastor. Yo tampoco. Pero sí he visto lo difícil que es. Sí, cómo no. He estado allí, somos padres los dos, y hemos estado allí desde el comienzo hasta el final. Y cuando comienza ese bebé o esa bebé ya llega a acercarse al tiempo de dar a luz, empiezan las contracciones. Así es. Y las contracciones iniciales no son tan fuertes ni severas. Aquí tenemos una enfermera, la esposa del pastor, la hermana María. Si estoy equivocado, por favor, corríjanos. Pero las contracciones son leves al inicio y son un poco medidas. Pero mientras ese bebé o el tiempo se acerca, empieza a dilatarse y las contracciones se vuelven ahora un poco más intensas y más frecuentes. Así es. Entonces Jesús lo que nos está diciendo que estas cosas no son necesariamente la señal, vamos a llegar ahí, pero son cosas que Él les da igual. Otra cosa que se me olvida de decir. Jesús aquí le está hablando a los discípulos en un contexto local. Sí, porque las señales que Jesús les dio tienen primero una aplicación para los tiempos de los discípulos. Para los tiempos de los discípulos. Y ese tiempo hace casi 2000 años atrás. Estas señales de guerra y rumores de guerra y nación contra nación, nosotros podemos ver qué es lo que estaba sucediendo en Judea, allí en el tiempo cuando esta profecía se cumplió en un contexto local, antes del año 70. Los alborotos en Jerusalén y en Judea comenzaron en los 63 por ahí para adelante y comenzaron a pelear contra el Imperio Romano. Ya ustedes se acuerdan que era el Imperio Romano que dominaba Judea en los días de Jesús. Pues los judíos contra los romanos lucharon y las cosas se convirtieron, no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero se convirtió en una pelea tan fuerte. Hubo hambre, hubo enfermedades, hubo grandes terremotos. Todo esto eran cosas que Jesús le dio a los discípulos, pero ese no era la señal de tomar acción. Porque al ver estas cosas, hasta ahora nosotros no vemos que Jesús le está diciendo a los discípulos, cuando veas esto, toma acción. Entonces toma una decisión. Todavía aquí, con estas cosas de guerra, rumores de guerra, pestes, Jesús no está diciendo, Él incluso dice, esto solamente es los principios de dolores. Así es. Esto se va a poner aún más interesante. Pero ellos debían estar entonces contemplando estos eventos, esperando la señal. Esperando la señal, correctamente. Sí. Estás agarrando ahí you're picking up what I'm throwing down. Ahora, continuamos. Nota lo que dice ahí terminando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 4. Nota lo que dice. Mas vosotros, hermanos, se está dirigiendo a la iglesia, a los que son parte del cuerpo de Cristo, somos nosotros, ¿verdad? No estáis en tinieblas para que ese día, os sorprenda como ladrón. Jesús nos da a nosotros la luz de su palabra para que nosotros tomemos el tiempo
Queridos hermanos, ahora que todos nosotros tenemos tanto tiempo en casa porque no podemos ir a trabajar, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué estamos utilizando la oportunidad que Dios nos está dando para escudriñar su palabra, para estudiar las verdades importantes, la verdad presente, para que nosotros no seamos engañados? Así es. Continuamos. Nosotros no estamos en tinieblas. Estos vislumbres de guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, estos son los principios de dolores. O sea, esta pandemia realmente ya hace mucho tiempo que debería de haber ocurrido. Si estamos entendiendo lo que Jesús nos está diciendo, esto es algo que Jesús dice que iba a ocurrir. Y incluso dice, estos son los principios de dolores. Pero aún no es el fin. Es importante entender el contexto de lo que estamos pasando en nuestro mundo hoy. Tenemos una crisis de salud pública. Y eso no se puede comparar, ni se puede igualar, ni se puede conectar con la persecución que algunos están haciendo. Vamos a ver continuadamente. Pastor, tienes aquí una cita del conflicto de los siglos, Aquí página quiero, 575. es correctamente. Ahora, quiero que ustedes escuchen lo que la palabra de Dios nos dice en referente a estos vislumbres que Jesús acaba de Esta cita está dentro del contexto de lo que estamos viendo ahora en nuestros días. Correctamente. Página 575, libro Conflicto de los Siglos, dice lo siguiente. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en los terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia propagada por el aire a naciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Ahora escucha esta última frase. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios y el don profético que Dios también nos ha dado nos dice que estas cosas han de suceder. No nos debe de sorprender, no nos debe de alarmar, al contrario, nos debe de iluminar nuestro entendimiento al ver que lo que Jesús ha predicho se está llevando a cabo. Pero esto aún no es la señal. Así es. Solamente nos estamos indicando una señal de tomar acción, todavía no ha llegado. Todavía Jesús no nos ha dicho, mira esto. Pastor, no es que nosotros estemos en contra de predicar el Evangelio, sino todo lo contrario. Muy lo contrario. Vemos las señales que está sucediendo. Todavía tenemos una puerta abierta para dedicar nuestra vida a la predicación del Evangelio. Incluso, así eso que viene aquí. Debemos trabajar incansablemente para lograr esto. Sin duda, y mientras el día dura, porque Jesús mismo lo dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Nosotros tenemos el sol de la historia humana se está poniendo. Así es. Ya nosotros podemos ver, el sol está en el horizonte. Ya está por ocultarse. Queridos hermanos, lo que hemos de hacerlo pronto, porque el tiempo se acerca. Continuamos, pastor. Mira lo que dice la próxima parte del pasaje. Verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Nuevamente. Entonces os entregarán a tribulación. Persecución. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas las edades oscuras, la Inquisición, tanta persecución. Continuamos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos
falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya va 2 veces que Jesús arresta la atención y le deja a los discípulos entender esta idea de ser engañado es lo que más le preocupa a Jesús. Que nosotros seamos tan engañados que estemos descuidados. Que el día del Señor nos encuentre no preparado. Querido hermano, la oportunidad es hoy para estudiar la palabra de Dios. Continuamos. Mira Pastor lo que Eric, dice. Ajá. es interesante notar este asunto de no ser engañados, porque cuando le hicieron la pregunta a Jesús en el verso 4, cuando él comenzó Fue lo a responder, primero que dice. lo primero que él nota es mirad, mirad que Cuidado. nadie os engañe. Ten cuidado, Sí, y, van a esa, venir falsos y esa cristos. idea de mirar es algo intenso y sin descanso. No hay momento que uno puede descansarse. Incluso ni se descanse conmigo ni con el pastor. Nosotros, ¿cómo usted sabe que nosotros no le estamos engañando? A la ley y al testimonio. Si no hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, ya ustedes saben. Pero nosotros estamos viendo un patrón aquí desarrollándose. Así es. Jesús le está enseñando a los discípulos de cosas preparándolo para esta señal. Así es. Continuamos. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir multiplicado la maldad? Yo creo que Primera de Juan 4, verso 7 nos dice muy claro, tal vez nos puede iluminar nuestra mente y entendimiento de lo que se puede estar refiriendo allí Jesús. ¿Qué dice? Muy bien. Primero de Juan 4 dice, amados, verso 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 dice así, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mis hermanos, Jesús dice que en los últimos tiempos no es que habrá maldad de crimen. Sí, claro, eso lo vimos ya cuando Jesús dice nación contra nación. Guerras, rumores de guerras. Cuando Jesús aquí en el verso 12 dice que por haberse multiplicado la maldad es porque hemos dejado de caminar con Jesús. Nos hemos descuidado de la oportunidad que tenemos de acercarnos más a Jesús, incluso de amarle. Jesús nos dice, y por esto sabrán que vosotros sois mis discípulos, por Si os amáis si os amáis los unos a los a los otros. En otras palabras, Jesús está diciendo, en los últimos tiempos habrá un gran descuido de las cosas espirituales. Habrá un gran descuido de las cosas de Dios. Y ese amor que nosotros tenemos hacia Dios, que también se derrama y es contagioso y también impacta y beneficia a nuestro prójimo, habrá menos y menos de eso. Continuamos, versículo 13. El verso 13 dice así, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ahora, este versículo, el próximo, es el que yo mismo en mis campañas he predicado y digo, esta es la última señal. Cuando veamos esta señal. Pero sin embargo, vamos a ver que tal vez esa no es la señal. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? El verso 14 dice de la siguiente manera, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ok, Jesús dice, cuando el evangelio se lleve a toda, como dice el primer ángel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces vendrá el fin. Pero nosotros tenemos un problema, porque el evangelio en los días de Pablo ya se había predicado al mundo entero. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. ¿Será esto una señal? Ahora, por falta de tiempo, llegamos al versículo 15. Y aquí vamos a ver algo muy diferente. Aquí vamos a ver algo que Jesús nos dice y vamos a ver si esta idea contiene los 3 elementos de una señal. Algo visible, algo que nosotros podemos ver,
algo reconocible, algo que nosotros podemos distinguir y definir. Esto está pasando, esto es. Y algo que nos lleva a tomar una acción. Vamos a ver si en el versículo 15 nosotros encontramos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nota lo que la palabra de Dios dice. Jesús le dice, cuando tú veas algo sin duda alguna, cuando tú veas esto, esta es la señal de salir. De salir. Esta es la señal de tomar acción. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna señal que nos lleva a tomar una acción. Nosotros si vamos a decir guerras, rumores de guerra como señal, pues siempre han habido guerras, siempre han habido plagas, siempre han habido pestilencias, siempre han habido terremotos. Claro, mientras nos acercamos a los a la segunda venida de Cristo, esos eventos se irán intensificando mucho más, obviamente. Pero eso no es la señal. Los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿qué es la señal de tu venida y del fin del mundo? Singular. Y Jesús dice, cuando tú veas esto, huye. Cuando tú veas esto, toma acción, porque esto es lo que señala el fin. Mira lo que continúa diciendo. Did you finish that passage? No. Or you didn't read? Keep Dice reading. el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, dice Jesús que cuando veamos la abominación desoladora, hablado de Daniel, nos vamos a identificar eso en breve. Esta es la señal de salir, de huir. Y esa es la señal que comienza la gran tribulación. El tiempo de angustia. El tiempo de prueba. Esta es la señal que nos señala a nosotros para afuera. Este es el momento. Este es el momento, tenemos que huir ahora. Hay algunos, como dije ahorita, Daniel Cucaro y David Gates, que están diciendo, ya la señal se dio. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice de lo que la señal es. Vamos a ser responsable al estudiar y al entender. Ahora, nota lo que continúa diciendo. Verso 29. E inmediatamente, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Nota lo que la palabra de Dios nos dice. La señal Jesús identifica como la segunda venida, pero lo que precipita la segunda venida de Jesús es esa gran tribulación, y lo que comienza, lo que inicia esa gran prueba es la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es esa abominación desoladora? En un contexto local, porque para entender Mateo 24 en términos proféticos tenemos que repasar el contexto local. ¿Qué ocurrió en los tiempos de los discípulos? ¿Cómo ellos entendieron y cómo ellos vivieron esta experiencia y cómo se llevó a cabo? Así es que, pastor, Jesús respondió la pregunta y entretejió los eventos de los tiempos de los apóstoles
con los eventos del tiempo del fin de nuestros días. Eso fue lo que pasó. Correcto. Oh, ok. Jesús le dio los eventos de los tiempos, pero eso no son la señal. Oye, La señal, incluso yo ni lo tengo que adivinar, porque la palabra de Dios y la palabra profética más segura nos los presenta sin duda alguna. Mira lo que dice aquí, porque este versículo, este pasaje, este sermón de nuestro Señor Jesús se graba en 3 capítulos de la Biblia. Claro, Mateo 24 y 25, pero también en Marcos 13 y Lucas 21. Son los mismos, el mismo tema, pero cada uno añade un poquito más. Cuando llegamos a Lucas, capítulo 21, y nota lo que dice el versículo 20, ahí más claro, no canta un gallo. dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Si tú eres un discípulo, si tú eras un cristiano en los días de los apóstoles, estabas en Jerusalén y tú viste que el ejército romano rodeó la ciudad, la iba a saquear, la iba a destruir, pero por algún evento sobrenatural se fueron. Así es. El ejército se fue. Y mientras el ejército se fue y el ejército de los israelitas, de los judíos, fueron tras ellos, le dio oportunidad a todos los cristianos de Jerusalén salir y huir, en el cual ni un cristiano en la destrucción de Jerusalén murió. Así que, Pastor Eri, la venida de los ejércitos rodeando Jerusalén era la señal. Para ellos en el contexto local. En aquellos tiempos. En aquellos Ahora, tiempos. ellos son rodeados y dicen, esta es la señal, pero nosotros hemos estado predicando el evangelio aquí. ¿Ahora qué hacemos? Dios abre una puerta. Ellos huyen entonces, no miran hacia atrás, no suben al terrado No por pueden. nada, dejan todo, se van entonces, ¿verdad? Porque esa es la ventana de escape. Esa es la oportunidad. Esa es la señal indicada. O sea, esta es la señal que te indica, haz algo ahora porque después, si camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. se lo lleva la corriente. Pero rumores de guerras, falsos cristos, siempre lo hemos tenido. Al ver esas cosas no te lleva a tomar alguna acción. Ni tampoco los llevaron a los discípulos Tampoco. allá. Esperaban la señal. Esta era la señal que Jesús le dice. Cuando veas la abominación desoladora, entonces sabe que su destrucción es repentina. Y entonces Jesús dice, el que está en Judea, huya. El que esté en la azotea, no baje. O sea, es tiempo de tomar acción. Esta es la señal que más esperábamos. Pero ahora, ¿cómo vamos a ver la señal en nuestros días? ¿Cuál es la señal para nosotros? ¿Hay luz en eso, pastor? Hay luz. Bendito sea Dios. El Señor, Amos 3:7, dice que el Señor no hace nada sin primero revelar sus secretos, los secretos de Dios a sus profetas, sus siervos, los profetas. Y es exactamente lo que Dios ha hecho. Qué bendición nosotros como cristianos adventistas del séptimo día tenemos. Tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a tomar En estar atentos. al estar atentos. Como una antorcha Que alumbra. en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día resplandezca y lucero de la mañana nos alumbre. Nazca en nuestros corazones, ¿verdad? Ahora, mira lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Este viene de Testimonios número 5. tomos para la iglesia, testimonios para la iglesia, página 5. En español comienza en la página 439. En inglés es página 464. Quiero que presten atención, porque la palabra profética más segura aquí nos señala a nosotros viviendo en el año 2020. ¿Cuál es la señal? Escuchen. Dice así: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, Escucha. así la asunción de poderes por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga
el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Queridos amigos, la palabra de Dios nos dice que para el discípulo de los días de Jesús, la señal era cuando el ejército romano rodeó al pueblo de Dios. Así es. De la misma manera, cuando el imperio papal, cuando la iglesia romana católica, mayormente, ni eso, porque dice el espíritu de profecía, cuando esta nación, la segunda bestia de Apocalipsis 13, cuando esta nación, los Estados Unidos, asuma, piense cambiar tiempos y leyes, como Daniel 7 escribe al cuerno pequeño. Pero esta nación, cuando asuma el derecho de imponer un día de adoración, esa es la señal para nosotros en un contexto presente de huir. Y esa es la señal que nos anuncia y es el comienzo, como dijo Jesús, de la gran tribulación. Es en ese contexto que nosotros hemos de huir. Es en ese contexto que nosotros hemos de buscar a las ciudades pequeñas, a las pequeñas aldeas. Todavía no a los montes. No es lo que dice. Esto es para allá y prepararnos porque también en poco tiempo ni en las aldeas ni en las pequeñas ciudades podemos estar. Vamos a tener que huir a los lugares más desiertos del mundo. Y ahí el Señor nos protegerá. Pastor, pero el verso 30 de Mateo, capítulo 24, nos dice lo que sucederá después cortamente. Exactamente, ahí lo que dice. Adelante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mis queridos hermanos, al ser fiel a la palabra de Dios, al esperar, al ver, al mirar por estos eventos que están ocurriendo, al tener nuestra mente clara en lo que la señal es y lo que la señal no es. Esta pandemia es una desgracia. Son evidencias de que este mundo ya no puede más. Pero esta pandemia es solo el principio de dolores y aún el fin no está. Nosotros ahora, no quiere decir que por resultado de esta pandemia se llevará a cabo cosas que pueden acelerar, adelantar, precipitar este tiempo de angustia. Así que, pastor, este asunto de esta pandemia puede estar sentando la plataforma para una razón o excusa de este país de imponer algo como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Puede que sea. Pero no está en nosotros el definir esto, ni es la señal tampoco. Ni es la señal, ni hemos de hacer ese el evangelio nuestro. Es una de tantos eventos que Jesús nos dio. Así es. Hay muchos. Podemos esperar más guerras, podemos esperar más alborotes, podemos esperar más hambre. Imagínate, hoy en día tenemos un número increíble de desempleo. Así es. En esta nación. Ayer yo estaba mirando las noticias y hermanos, quiero que nosotros pongamos esto en perspectiva. Esta pandemia está afectando el mundo entero. Mi propio país de Cuba está siendo afectado en maneras que ni el comunismo ha causado. En Egipto, en África, están las cosas desesperadas.
Personas que dependen, aún en este país, dependen de poder vender cualquier cosa en la calle, ya no pueden, no tienen dinero. ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a sobrevivir? Estoy hablando de no de 100 ni 1000, estoy hablando de millones de personas en el mundo entero que ahora están en una gran crisis. Claro, aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos dinero para aprobar un estímulo de dinero de 2 trillones de dólares. Pero ¿cuántos países pueden hacer eso? Muy pocos. O sea, las condiciones se están poniendo aún más difícil. Aquí nosotros estamos protegidos. Es probable que usted tiene un lugar muy seguro donde está mirándonos. Es muy probable que usted tiene comida caliente y agradable. Es muy probable que usted tiene un trabajo que ahí le espera en cuanto esto se resuelva. Pero hay millones de personas que en este momento están pasando por una angustia increíble. Pastor Eri, yo creo que el pasaje los versos 12, 13, 14, donde dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se refriera. Exacto. Luego dice, mas el que perseverare hasta el fin. Yo considero que la perseverancia debe ser en amar. Claro. Porque es lo que dice que va a disminuir, mas el que persevera, dice. Y entonces cuando Jesús viene y da la última o una parte de las últimas parábolas donde dice que en el día del juicio Dios apartará los cabritos de las ovejas, ¿verdad? Y la razón para entrar al cielo, en la puerta se abre cuando se les pregunta o se les dice lo que han hecho. Me visitaste en la cárcel, me diste agua cuando tenía sed, tenía hambre, me alimentaste, o sea, me faltaba vestido, me vestiste, y por cuanto hiciste esto, ¿verdad? Es que vas a entrar en el reino de los cielos. Esa es una evidencia de que la gracia de Dios ha obrado en el corazón del ser humano para hacer un servicio a la humanidad y seguirlos amando a pesar del aumento de la maldad. Es que eso pone en contexto el versículo 14. Y este evangelio será predicado por testimonio. ¿Cómo es que será predicado por testimonio? Con lo que hacemos. Con lo que hacemos. Evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestro Jesús corazón. no está hablando que nos vamos a parar en las esquinas con un micrófono a hablar y predicar el mensaje de los 3 ángeles, aunque sea importante. Ese no es el testimonio que Jesús está buscando. Jesús está buscando que nosotros reflejemos el carácter de Cristo al amar y al atender, a cuidar, a trabajar, a invertir para la salvación de nuestro prójimo. Alguien dijo así: predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Así mismo. Así es. Y así debe ser predicado, por testimonio con tu vida. Mi hermano, mi hermana, Jesús viene pronto. Amén. Los eventos que señalan su llegada se están llevando a cabo de una manera increíble. La señal para nosotros aún no se ha dado. Tenemos tiempo ahora de trabajar. No sabemos cuánto tiempo durará. No voy a comenzar a decir tenemos 1 año, 10 años. Mis hermanos, yo lo único que le puedo decir es esto. El mundo ha cambiado radicalmente en periodo de días. Todo se ha cambiado y esto ha sido global. Desde Rusia hasta Sudáfrica, desde China hasta Hawái y hasta California, en todo rincón, desde Sudamérica hasta el norte de Canadá. Toda nación, tribu, lengua y pueblo está siendo afectada por esta pandemia. Y estos eventos que nosotros podemos esperar se van a llevar a cabo más y más. No se alarmen. Dice Jesús, no os turbéis, estas cosas han de suceder. Es más, él dijo así. Cuando veáis estas cosas, dijo, levantad vuestras cabezas. Y esto lo dijo en la respuesta a los discípulos. Es en el correcto. capítulo 24. Claro, Cuando Lucas. veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Cristo viene. Prepárate y ayuda en la predicación del evangelio con tu dinero, con tus talentos, con tus fuerzas, con tu inteligencia, con la sabiduría que Dios te ha dado. Dedícala a servir a Dios. Esta es la ventana que tenemos
para predicar el evangelio por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es más, el libro de Apocalipsis capítulo 14, previo al mensaje de los tres ángeles, describe a un grupo de personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esos son los que predican el mensaje de los tres ángeles y que están predicando el evangelio al mundo entero. Mis hermanos, quisiera formar parte de ese movimiento. Amén. Te invitamos en esta mañana que te unas a este gran movimiento profético, que redescubras el mensaje de los tres ángeles, el mensaje adventista. ¿Y qué es lo que es el mensaje adventista? Maranata, Cristo viene. Amén. Es lo que nosotros tenemos que predicar. Es tiempo de prepararnos, no por temor, sino por amor a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Podemos hacer algo significativo hoy, mientras la gracia está disponible para todos. Y en esta mañana Jesús te invita. Jesús te extiende su mano y te invita a tomarle a Él de la mano. Él es el único que te puede dar la salvación. Es el único que puede restaurar tu hogar. Él es el único que puede darle sentido a tu vida. Él es el único que puede darle un significado mayor a tu comunión con Él y al impacto que tú puedes hacer en tu alrededor, en tu hogar, en tu comunidad, para el mundo. El tiempo se acerca. La señal está por darse. Así es. ¿Cómo responderás? ¿Cuál es nuestra labor? Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 48. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Querido hermano, querida amiga, Cristo espera verse a sí mismo por medio de tu vida. Hoy tú puedes tomar la decisión de no regresar a esa vida antigua. Pasa más tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Te animo de que busques de cualquier forma, ahora hasta gratuitamente lo puedes encontrar en tu teléfono, en tu dispositivo, el libro El conflicto de los siglos. Lea, estudie, apague la televisión, cancele su cuenta de Netflix y de todo eso. Y ese dinero que está usando para darle dinero a Hollywood, invierta en ese dinero en ofrenda para que otras almas puedan ser ganadas para Cristo. ¿Crees que podemos hacer una diferencia? Amén. Claro que sí. Ese poco sacrificio que nosotros podemos hacer para la gloria y la honra de Dios, Él lo toma, Él lo multiplica y nosotros veremos grandes cosas. Los días gloriosos para la iglesia de Dios está por venir. Amén. Nosotros veremos un reavivamiento poderoso. Yo quiero estar preparado y quiero formar parte de ese reavivamiento. ¿Y qué de ti en esta mañana? Espero de que tu decisión sea: Señor, instrúyeme, enséñame, guíame y sálvame. Amén. Amén. Pastor, Oramos. oramos. Por favor. Bondadoso Señor, Padre de misericordia. Señor, la señal está por llegar. El mundo se está preparando, se está madurando para que los últimos eventos se cumplan. Y tú pronto vendrás a llevar a tu pueblo contigo. Prepáranos, alístanos para estar y ser parte de ese pueblo. Pero tan cierto como tienes un lugar en el cielo para nosotros, también tienes un lugar aquí en la tierra, donde debemos obrar y trabajar con toda la intensidad posible. Ayúdanos para ser parte de ese grupo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Un último anuncio, o anuncios te podría decir. Estamos estudiando cada noche el libro de Isaías. Estamos ahora en el capítulo 9 y tú querrás unirte todos los días, excepto el sábado a las 8 de la noche. Estamos pasando una serie del libro de Isaías por su servidor. Así que únete con nosotros para esa programación. Estamos en Facebook, Fresno Hispanic SDA Church. Únete para que te goces con nosotros. Gracias por habernos acompañado
en esta mañana. Ha sido un placer, un gozo poder sintonizar contigo y estar en contacto y poderte compartir la palabra de Dios. Muchas gracias a nuestro pastor Eri Pérez, conferencista de la Conferencia Central de California, por habernos compartido. El día 24 de abril comenzaremos una serie de temas para la iglesia hispana de Fresno y todos los que se quieran unir con nosotros, con el pastor Eri Pérez, comenzando el 24 de abril, viernes por la noche. Dios te bendiga. Hasta luego.